Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem presenta La Pausa, un momento para descansar en la palabra. Hoy, lo mejor no es suficiente. Estimado oyente, ¿qué es lo mejor que puedes ofrecer? ¿Tus recursos materiales? ¿Tu vitalidad? ¿Tu escucha? ¿Tu empatía al que sufre? ¿Tus conocimientos acumulados durante años? ¿Tu experiencia en la vida? ¿Tu servicio o ayuda al prójimo en medio de la dificultad? Todo esto nos ayuda a vivir con más paz y logra que nos sintamos mejor. Hay pocas acciones más gratificantes que ayudar de corazón a las personas que nos rodean. En esos precisos momentos sentimos que la vida goza de más sentido y propósito, porque en medio de una necesidad o un problema nos enfocamos en buscar la solución y aplicarla. De esta manera, el otro, que es el vecino, el hermano, el amigo, cualquier prójimo en definitiva, también se beneficia y con él, a su vez, nosotros. Jesús lo resumió perfectamente cuando dijo a sus cercanos: «Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos». Puedes leerlo en Juan 15:13. Poner la vida a disposición de los demás. Eso es lo que hizo Jesús, pero no solo en el momento de su muerte en la cruz, sino mucho antes, durante toda su existencia terrenal. Muchas personas retrasan este poner la vida propia a disposición de los demás a un tiempo futuro lejano, tal vez cuando los hijos ya hayan crecido y se hayan independizado, o quizá cuando ya no existan fuertes responsabilidades laborales y se goce de la jubilación. O quizá pensamos también: haré esto o aquello para los demás cuando disponga de más recursos económicos, cuando no tenga tantas deudas. Pero todo esto en realidad no es sino posponer nuestro rendir la vida propia a la necesidad de los demás. ¿Hasta cuándo pospondremos lo mejor de nosotros? Nuestra comodidad nos engaña haciéndonos creer que en el futuro estaremos en mejores condiciones para ayudar a los demás. Pero ese autoengaño es una necedad, porque ninguno sabemos cuántos días estaremos aquí en la tierra. Poner la vida a disposición de los demás es vivir aprendiendo a morir a uno mismo, a los propios intereses y proyectos personales. Poner la vida a disposición de los demás es no recoger y guardar, sino izar y extender las velas de nuestra vida, como si esta fuera una barca que en medio de un océano inmenso anhela el viento del espíritu para avanzar con fuerza y llegar más allá de nuestras propias limitaciones. Hay una palabra que resume todo este poner la vida, y es sacrificio. La vida está llena de sacrificios pequeños y grandes, sencillos y complejos, individuales y colectivos. Crecer exige sacrificio, aprender también. El trabajo nos demanda un constante sacrificio. Sacar una familia adelante y pasar el legado a la siguiente generación, más. ¿Qué más exige sacrificio? Soportar una enfermedad crónica, acompañar al que sufre aunque no tengamos la solución en nuestra mano. A veces el sacrificio pasa por acciones tan insignificantes como callar y no hablar. Otras, por el contrario, a hablar cuando lo más cómodo sería callar. El sacrificio exige lo mejor de cada uno, así que luchamos y seguimos luchando hasta que, agotados, tal vez exhaustos, nos topamos con que por muchos sacrificios que realicemos en nuestra vida, por más que demos lo mejor de nosotros mismos, siempre hay algo que nos impide llegar a la meta. Cuando uno cae, tiene que levantarse. Así, una y otra vez, sí, pero ¿hasta cuándo? En el tablero del juego de la vida, seguiremos cayendo en las casillas que nos hacen retroceder o en las que nos retienen por un tiempo sin avanzar. Basta un estornudo de la naturaleza para que todo por lo que uno ha trabajado toda su vida se desplome y desaparezca en segundos. Nos cuesta entender que el valor de una persona no depende de la utilidad de la persona, ni de cuánto pueda poseer, ni del nivel social en que se mueva.
¿qué es lo mejor que el mundo nos puede ofrecer? Tampoco esto es suficiente para que lleguemos a la meta. Nos formamos y aprendemos sobre el bien y el mal para no repetir errores. Recibimos educación y educamos. Refinamos nuestros gustos para encontrar pequeños oasis que refresquen nuestra árida travesía. Pero sabemos que el desierto nos sigue esperando ahí fuera. Lo mejor de nosotros no es suficiente y lo mejor del mundo tampoco es suficiente. La palabra de Dios está llena de ejemplos de personas que tienen esto claro. Quiero recordar la historia de una mujer que cayó muy bajo, tanto como a la altura de unos pies. El Evangelio de Lucas lo relata así. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer renunció a su dinero para comprar ese frasco de alabastro con perfume. Renunció a su reputación y seguridad, presentándose en una cena a la que no había sido invitada. Renunció a sus palabras, a sus razones y argumentos, y los sustituyó por lágrimas de arrepentimiento. Renunció a la vergüenza y al qué dirán, y limpió y ungió los pies de Jesús con sus lágrimas, y los secó con sus cabellos, y los ungió con perfume muy caro. Esta mujer dio lo mejor de sí misma, y sin embargo, a pesar de todo, nada de esto sería suficiente como para comprar su salvación. Lo mejor que hizo esta mujer no fue gastar sus ahorros, no fue llorar y ungir aquellos pies. Lo mejor fue reconocer al Maestro, acercarse y humillarse ante Jesús, acudir a Él y no a otro. ¿Qué sentido hubiera tenido todo esto si el que hubiera recibido ese sacrificio hubiera sido una persona distinta de Jesús? Los discípulos estaban al lado del Maestro, pero seguían creyendo que conseguirían mucho de lo que se propusieran ofreciendo lo mejor de ellos. De ahí sus críticas a la mujer. Mateo las recoge así. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Desgraciadamente no entendían nada. Lo mejor que podemos ofrecerle al Maestro no es nuestro dinero, ni nuestro servicio, no es nuestra compasión, ni siquiera nuestras más sinceras lágrimas. Lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Él y ponernos a la altura de sus pies, en una postura de total rendición, para reconocer que lo mejor de nosotros no es suficiente. Esto fue lo que hicieron los pastores y sabios de Oriente cuando visitaron a Jesús. Reconocer que lo mejor de ellos no era suficiente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro mayor sacrificio nunca superará el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Estimado oyente, no es extraño que Jesús, en la última cena, dijera a sus discípulos: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». El apóstol Pablo nos explica por qué. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. No es nuestra muerte la que proclamamos, es la de Jesús. No son nuestros sacrificios los que levantamos, es el sacrificio de Jesús en la cruz. No es nuestro reconocimiento personal lo que proclamamos, sino su resurrección y su segunda venida. Cada vez que participamos del pan y del vino, tenemos una oportunidad, como aquella mujer, para postrarnos a los pies de Jesús y arrepentirnos y reconocer que somos pecadores y que lo mejor de nosotros no es suficiente. Es lo mejor de Él lo que nos salva. Es Él mismo, Jesús, el Cristo al que recordamos, haciendo memoria de un sacrificio que ninguna otra persona puede ofrecer. Recordando también que no solo murió, sino que resucitó y ha prometido regresar a por nosotros.
Estimado oyente, termino como empecé. ¿Qué es lo mejor que puedes ofrecer? Gracias por escuchar La Pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem.